Carl, no te, está ahí silenciado. ¿Ahora me escuchas bien? Ahora sí. Ya, pero creo que en el proceso de silencié a mí, Te silenciaste, autosilenciaste. me autosilencié. Muy buenos días a todos, estamos esperando unos minutitos para dar inicio al primer webinar dentro de un ciclo que vamos a hacer en el contexto de Foro de Internacionalización, Innovación e Inversión de Impacto para la Castaña Chilena. Vamos a esperar 2 minutitos y vamos a comenzar con la presentación. Bien. Francisco, Cristian, comencemos. Hay personas que están ingresando, yo voy dando la autorización para su ingreso, pero comencemos para dar inicio y, 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 y poder presentarles y agradecer en primer lugar a todos los que nos están acompañando, darles un muy buenos días. Hoy día vamos a comenzar con el ciclo de webinar que va a estar enfocado en el contexto del Foro de Internalización, Innovación e Investigación en Castaña, de impacto para la castaña. Ustedes pueden encontrar más información en www.chilecastanea.cl y que vayamos de manera conjunta haciendo los esfuerzos para poder potenciar esta industria que no podríamos, algunos podríamos titular de naciente o emergente, pero también tiene una vasta tradición en Chile. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar el ciclo de webinar dentro del Foro de Internacionalización, Innovación e Inversión de Impacto para la Castaña Chilena. Bien, obviamente ahí nos espera un mercado que está aún insatisfecho. Hay una demanda de productos de calidad y un valor agregado, ¿ya? En Europa hay una demanda insatisfecha actual en que el mercado europeo se requiere cubrir un déficit de 4.000 hectáreas aproximadamente. Lo cual crea una gran oportunidad para nosotros que estamos produciendo a contraestación y poder abordar esta demanda. Tengo alguna dificultad ahí con el avance de la... Ahí está. La castaña, una alternativa de alto potencial para nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es posicionar la macrozona sur de Chile como un ecosistema productor de castañas de primer nivel mundial, capaz de liderar la oferta del hemisferio sur de la castaña de contraestación, orientada a los estándares de calidad y sostenibilidad de los consumidores europeos.
generando una instancia de encuentro entre los líderes, actores del ecosistema y del ecosistema de este producto, del emprendimiento e innovación, facilitando redes de colaboración e intercambio de conocimiento y experiencias internacionales relevantes del sector. Los objetivos específicos que vamos a encontrar en el desarrollo de este foro de internacionalización, innovación e intervención de impacto para la castaña en Chile. Visibilizar el ecosistema de castaña de Chile, que no es muy conocido en algunos territorios del país. En Ñuble lo podemos tener presente, pero en otros lugares tal vez no está tan presente. Posicionar y liderar la oferta de castaña en el hemisferio sur, un rol que Chile tiene que asumir de manera importante y cumplir ese lugar. Y tercero, es generar un encuentro entre actores del ecosistema productivo. ¿Quiénes nos acompañan? Corfo. Corfo a nivel regional está liderando y fomentando el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas productivos, en donde su participación ayuda a hacer más dinámico el contacto entre los distintos actores del territorio, y eso va a permitir compartir experiencias, hacer fuerzas para conseguir determinados objetivos, hacer fuerzas como, por ejemplo, cumplir con determinados volúmenes productivos, nos permitan, particularmente en la castaña, aprovechar esas cosas como, por ejemplo, la demanda insatisfecha en Europa. Pero en general, Corfo está fomentando los ecosistemas de emprendimiento, y uno de ellos es el nuestro, el de la producción de castaña. ¿Quién está actuando como beneficiario ejecutor? ¿Ya? Liderando es Andes Value Research. Es una empresa chilena especializada en la atracción de inversiones productivas, basando su modelo en la aceleración del proceso de desarrollo territorial con un foco en triple impacto económico, social y ambiental. Chile Organic, productora, procesadora y exportadora de castañas sativas convencionales y castañas sativas marrónicas, poniendo en valor la relación con productores y compañías locales y promoviendo la cooperación dentro del rubro. Participa también del proyecto de desarrollo de producción de alimentos de valor agregado a partir de la castaña. Fedefruta, que agrupa empresarios de la fruticultura de Chile con el fin de canalizar sus inquietudes frente a las autoridades y facilitar la coordinación entre los actores del rubro. Fedefruta ha seguido de cerca el desarrollo de la industria de las castañas en términos de promoción y comercialización. Por ejemplo, una de nuestras instancias en donde ha participado Cristian, que es el relator que nos acompaña el día de hoy, es la Free Trade. La Universidad del Biobío tiene como objetivo crear y transmitir el conocimiento mediante la docencia, investigación, innovación, la creación artística y la interacción con el entorno social en las diversas áreas del conocimiento y la cultura, basada en la responsabilidad social y en los principios de excelencia, pluralismo y transparencia y equidad de género. También nos acompaña la Universidad de Talca como un actor que está integrando este ecosistema. Su misión es la formación de personas en los distintos niveles de educación superior dentro de un marco valórico. Busca la excelencia en el cultivo de la ciencia, las artes, las letras y la innovación tecnológica, y está comprometida con el progreso y bienestar del país y la región. Otro de los actores es un fondo de inversión. Es el único fondo de inversión Sudamérica. Es un fondo de inversión de Chile especializado en inversión de impacto y certificación B. Su tesis de inversión se focaliza en la alimentación, turismo, industrias creativas, tecnologías digitales, salud, minería verde y servicios tecnológicos. Bien, este es el marco en donde nosotros estamos iniciando este ciclo. Espero que nos puedan acompañar en él, y también que nos acompañen en el foro que va a ser el evento cumbre de este proyecto. Y voy a dejar de compartir, me dan un segundito. ¿Cómo continuamos nosotros? Vamos a iniciar este ciclo de webinar, y tomamos la decisión de partir por el sector productivo. El sector productivo presenta varios desafíos, ¿ya? Estos desafíos generan oportunidades también, y quisimos que nos acompañara uno de los principales, ¿ya?, ingenieros agrónomos que ha desarrollado la industrialización de la castaña en los últimos 10 años, ¿ya? Él es asesor experto en castaña,
Christian Hilliger, que nos va a acompañar con su presentación Desafíos de Castaña, y vamos a abordar la eficiencia hídrica. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación por parte de Fedefruta para participar del webinar. Como bien dijo Carl, voy a preparar una breve presentación a modo de conversatorio, planteando varias preguntas y inquietudes que generalmente uno escucha tanto en terreno o como que uno se ha cuestionado en el minuto de enfrentar plantaciones. Como bien dijo, yo de profesión soy ingeniero agrónomo, me ha tocado trabajar en varias partes de Chile, en los años que llevo ejerciendo, desde Copiapó, zona central, y ahora ya en Chillán, establecido, radicado, y no me pienso mover por el momento, y yo creo que no. Por lo tanto, el tema hídrico, tanto para las especies frutales en general, es muy importante, y en los últimos años nos hemos dado cuenta que para la castaña también. Así que les voy a presentar, si me autorizas, Carl, para compartir la pantalla. Perfecto. Ya, la presentación mía es... ¿se ve ahí o no, no se comparte? Ahí está. Se ve bien. ¿Ok? Bueno, yo voy a hablar del riego en castaños y mis consideraciones para tomarlo como un aspecto clave para alcanzar el potencial productivo, el cual todavía en Chile no lo tenemos claro y no está fijado. Las producciones han ido con una tendencia a la alza, pero todavía no conocemos el techo, como por ejemplo en nogales o en otras especies de frutos de nuez. ¿Ok? Una breve introducción para los que se han incorporado es el origen de la castaña, que principalmente es de Europa y Asia. Dentro de Europa y Asia, Italia, Francia, España y Portugal. ¿Ok? A Chile la castaña llegó en los bolsillos de los inmigrantes, dentro de los cuales fueron sembrando esta semilla y generándole árboles que vemos hasta el día de hoy con muchos, muchos años. ¿Ok? Y entrando en materia, quería comentarles yo la situación internacional del riego de marrones. ¿Ok? Que es lo que está viéndose en el hemisferio norte, principalmente en Europa. Esta es una foto actual de una plantación en Francia, de unos amigos que se llaman castanea.france, del verano actual, donde se ve una plantación nueva de castaño de ellos, regada con microaspersión, con cubierta vegetal, y en el fondo, a pesar de que han desarrollado la castaña desde años atrás, ha cobrado una relevancia importante el tema del riego también. Por lo tanto, si ellos que vienen en el fondo desarrollando el cultivo con anticipación también están sufriendo los efectos de cambio climático como nosotros, le están dando consideración a plantaciones nuevas en el riego, lo mismo va a pasar y lo mismo está pasando en Chile. ¿Ya? Nuestra situación actual en Chile es que, en general, en las plantaciones nacionales de castaños marrones nunca ha sido una práctica muy extendida de riego, ¿ya? Estamos sufriendo un cambio climático, por lo tanto, ha ido variando la necesidad de régimen hídrico. Existen actualmente plantaciones de secano, un secano entre comillas, y plantaciones con riego tecnificado, ¿ok? En frutales, en general, como lo dije en la introducción, se le da una relevante importancia al tema del riego, independiente de la especie. Todos los frutales se tienen que regar, ¿ok? Por lo tanto, mi primera pregunta, ¿ocurrirá con el castaño en el futuro lo mismo, esta importante relevancia que le dan al riego en otros frutales? Yo creo que, dadas las condiciones climáticas, dado los efectos de sequía que hemos tenido años para atrás, y dado el desarrollo de la industria, que cada vez estamos buscando obtener calibres mayores o más llenado o más densidad de la castaña,
tengo la impresión de que cada vez va a ser más relevante. ¿Okay? Actualmente en Chile, como lo mencioné anteriormente, tenemos plantaciones de secano, que las podríamos llamar plantaciones de mínimo costo, ¿ok? Y de secano, entre comillas, me refiero a que igual en los primeros años de establecimiento el huerto se tiene que regar de forma mecánica, a través de aljibe, camión, etcétera, pero hay que aplicar algo de agua. Si no, la mortalidad de planta es muy alta, por lo tanto eso hay que minimizarlo. Y tenemos plantaciones actualmente frutícolas modernas, pero con régimen de caudales, de tipos de riego relativamente limitado. O sea, me gustaría a mí poder regar un poquito más, poder ser un poquito más potente en el aumento de caudal en los momentos que la castaña lo necesita. ¿Ya? Esta foto, y este es un breve resumen de los frutales de nuez, esta foto la tomé en Francia hace unos años atrás, en una plantación en la zona del Perigord, de unos castaños muy adultos, pero también con una cinta de riego, levantada por temas animales, pero con importante relación del riego. Ustedes comprenderán que esta línea de riego para estos tremendos monstruos, generalmente impacto como tal no va a generar, pero a ellos tienen una tendencia a riego la misma que estamos teniendo nosotros. O sea, nosotros plantamos con riego, pero necesitamos regar un poco más. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una media de zona centro-sur de consumo de metros cúbicos hectárea año en un nogal, se mueve entre unos 8.000 a 9.000 metros cúbicos. En un árbol que evapotranspira y que tiene un K/C mayor, ¿ya? Si hago el símil con un avellano, el avellano se riega en metros cúbicos hectárea año entre 4.000 a 5.000 metros cúbicos, y con un K/C de 0,96. El castaño, actualmente, con los sistemas hídricos que tenemos, dependiendo de la zona, se está regando entre 2.000 a 3.000 metros cúbicos hectárea año, y con un K/C de 0,85. Las fuentes de K/C las pueden encontrar en publicaciones de línea para los cultivos de arriba, y la de abajo la tomo yo y la usé de la Universidad de Michigan. Acá hay un cuadro que muestra el comportamiento del K/C del castaño. Siempre parte, y eso es general para todas las especies vegetales, parte con una tendencia baja, sube como una campana de Gauss, se sostiene y después empieza a bajar. En el castaño su media es 0,85. Por lo tanto, tiene un K/C más bajo que otros frutales, pero tiende a ir terminando y acercándose al 1, ¿ok? En el pic. ¿Ya? Por lo tanto, los marrones, considero yo que al igual que la mayoría de los frutales, y frutales de nuez, me imagino, para poder hacer el símil, que se han ocupado muchos símiles con los nogales, algo de símil también con los avellanos, que me toca ver igual, el aporte hídrico lo considero fundamental por 3 puntos. ¿Ya? Y estos son que ayuda generalmente en el establecimiento, tanto en una plantación de secano, una plantación de mínimo costo, como una plantación con riego tecnificado. Yo el establecimiento me la juego regando. Me ayuda al desarrollo. Si yo quiero lograr mis objetivos, mis KPI iniciales que me planteo por plantación, por año de plantación, me ayuda el riego al desarrollo. Me ayuda de forma positiva, como también me ayuda de forma negativa si es que riego de forma deficiente, o en exceso, por ejemplo. Y tiende, no es que tienda, perdón, en realidad es completamente decisivo en la producción, el tema del riego. ¿Ya? Otra pregunta que uno se hace, o que generalmente se preguntan, el por qué hay que regar. ¿Ya? Bueno, el por qué hay que regar, esta lámina la tomé de una presentación muy antigua en el tema castaño, de una persona que trabajaba en Temuco, y si ustedes se fijan, y en todas las calicatas que me ha tocado revisar, y en la mayoría de las calicatas que ustedes mismos deben hacer en sus campos, o que han visto, el sistema radicular de un castaño en plantación frutícola convencional es un sistema extendido, donde uno ve raíces finas, que absorben mucha agua y nutrientes desde los 20 hasta los 40, 50, 60 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, yo considero que el riego es fundamental. Continuando con la pregunta, para una plantación nueva, por ejemplo, el sistema radicular,
que se ve acá, que es un buen sistema radicular, es una muy buena planta, pero es un sistema radicular que no tiene el desarrollo de una planta adulta. Por lo tanto, al no tener el desarrollo de una planta adulta y quedar muy superficial en el suelo, tiene la tendencia a que en plenos meses de verano este perfil de suelo se seca muy rápido, y si no lo humedezco y no le genero un riego, la planta se va a tender a bloquear y no va a crecer. ¿Ya? Eso pasa específicamente en verano, y por lo tanto no son capaces de explorar el suelo en mayor profundidad y ir continuando el desarrollo radicular. Por lo tanto, considero que, ¿por qué hay que regar? Porque me ayuda y me corrige el brote en el establecimiento, me aporta en el desarrollo, me genera un aporte de vigor, tanto cuando quiero controlar el vigor como cuando quiero generar vigor. Es decir, yo puedo regar más para generar vigor y puedo regar menos para controlar el vigor, y específicamente regando yo adelanto la entrada en producción. ¿Ya? Y el castaño, lo podemos ver una temporada atrás de la actual, tiene un impacto importante directamente en el calibre de la fruta. A continuación les voy a mostrar dos láminas que reflejan la incidencia del agua en gramos por kilo. Temporada 2020, un acuño, un número superior a 6 gramos por kilo. Temporada 2021, superior a los 10 gramos. Y temporada 2022, 8 gramos y medio. ¿Ok? Junio. Castelborelo, un poco más de 6 gramos, temporada 2020, estrategia de riego no muy buena. Temporada 2021, casi llegando a los 14 gramos, eran como 13,8 gramos. Y temporada 2022, 10 gramos y medio. Ya, esto se debe a qué? A que en enero del 2000, ¿cómo se llama? 21, tuvimos una lluvia muy importante a fines de mes, que nos permitió cargar el estanque. La tendencia de la sonda, si ustedes se fijan, de 40 centímetros, iba completamente a la baja, con distintos tipos de estrategias, a la baja, a la baja, a la baja. Se cargó el estanque y nos permitió llegar a la época de nada de fruta, con el estanque cargado en condiciones óptimas. ¿Ya? Esta lluvia en otra industria dejó la escoba, pero para el castaño fue una bendición, tanto para el avellano en general también para las nueces y para la parte de follaje y de las plantas en general. Fue muy buena, muy atípica, pero quedó demostrado que tiene incidencia. Y empieza a incidir ¿desde cuándo? Desde esta época, ¿ya? De esta época de fruto, ya post-cuaja, el riego fundamental. Otra pregunta que se me hace generalmente y que uno tiende a contestar es que una plantación la tengo que hacer con riego o sin riego. Como les mencioné anteriormente, el riego, o cuando uno planta de secano, yo tengo que adecuar mi plantación de secano a lo que tengo que ser capaz de regar, ¿ok? Por lo tanto, ese secano no es un secano como cuando se dio el inicio en los avellanos en Temuco, que se plantaban y quedaban ahí y se regaban con las lluvias. Ahora el cambio climático desde esta zona hacia el sur ha estado con muy poca lluvia en la época de verano, por lo tanto tengo que regar, ¿ok? ¿Y por qué tengo que regar? Tanto en una plantación de secano o de mínimo costo, o en una plantación convencional frutícola, porque me genera una ayuda a la homogeneización del huerto. Dependiendo cómo yo riegue, puedo generar un impacto de un 20 a 50% de mi homogeneización en la iniciación de una plantación nueva. A pesar de esto, el castaño, al igual que el avellano, es bastante más tolerante al déficit de agua que al exceso de agua. ¿Ya? Excesos de agua en suelos mal drenados o saturados, o también mal regados, provoca una anoxia, que eso es desplazamiento del oxígeno, y esto trae enfermedades radiculares en los castaños. ¿Okay? Por lo tanto, hay que tener también ese punto anotado cuando yo trabaje el tema riego. Y el sistema de riego también es una pregunta recurrente. ¿Con qué sistema de riego
me matriculo dentro de un campo, un proyecto, etc. Si es de secano, sí o sí, algún estanque que le permita regar en base a ¿cómo se llama? La demanda que tenga el cultivo durante el verano. Y si es sistema tecnificado, obviamente dependiendo de la cantidad de recurso hídrico que tenga, puede ser riego, por goteo, puede ser aspersión, pero va a depender de, en este minuto, metiéndolo en la ecuación, también de los costos por hectárea que yo quiera desembolsar para poder regar. Pero el riego yo considero que es una clave importante para tomar la determinación. Ojalá sea tecnificado, pero si no es tecnificado, tengo que considerar un estanque que me permita regar. Ahora, otra pregunta es ¿cuánto regar? Eso también tiene muchas, y como estamos en una ciencia que es la ciencia del depende, tiene muchas variables y consideraciones. Dentro de las consideraciones es que, por ejemplo, y hay que tenerlo muy claro, en plantaciones nuevas tenemos que partir con riegos idealmente antes que la planta gatille o comience a mostrar un estrés hídrico, ¿ok? Por lo tanto, es relevante en una plantación mantener hidratados los primeros perfiles del suelo, permitiendo que las raíces no se calienten, mantengan una temperatura normal y puedan fomentar su desarrollo y exploración del suelo. ¿Ya? En primavera seca, que es lo que nos pasó la temporada pasada, es ideal comenzar con los riegos más tempranos. No riegos muy seguidos, sino que riegos que permitan mantener la humedad en los primeros perfiles de suelo para evitar ese efecto de macetero seco, donde el agua queda colgada arriba y le baja mucho la velocidad de infiltración y le cuesta mucho entrar a los perfiles donde quiero entregarle agua a la planta. En Chile en general, hemos partido con riegos de forma tardía, los cuales nos cuesta mucho volver a pillar la humedad, y la planta, básicamente uno le entrega agua y se toma toda el agua, por lo tanto se empieza a ir secando hacia abajo. ¿Ok? Un castaño adulto no muestra estrés hídrico hasta muy tarde en la temporada, pero lo muestra, es decir, en plantaciones, específicamente en plantaciones nuevas y cuando necesito generar mayores crecimientos. Un par de fotos de estrés hídrico con algunas deficiencias de potasio, pero para que vean que lo muestra y se puede ver esto. ¿Ok? Continuando con las consideraciones, ¿ya? Lo importante, yo creo que con el manejo del riego, es que evitemos la deshidratación de la planta. Cuando una planta se deshidrata, como en la foto anterior, esta planta reduce su transpiración y simultáneamente frena su proceso en el cual la planta se alimenta, que es la fotosíntesis. Al tener menor tasa de fotosíntesis, la planta completamente se bloquea, y al bloquearse comienza a fallar en los calibres, la fruta en un huerto adulto se queda pegada, cuesta que abran los rizos o involucros, la fruta no crece, se queda chica, y una planta en proceso de crecimiento también empieza a acortarse su distancia entre las yemas. ¿Ok? Después, a mí me gusta mucho, en el fondo, regar con una estrategia, ¿ok? Como el recurso del riego es un recurso limitado, además tengo en algunos, dependiendo de la superficie del campo, toca regar de repente un sector de día, no ser reiterativo con eso. Creo que uno tiene que tener una estrategia, por ejemplo, considerar regar los sectores en baja horas de radiación solar y irlo alternando, es decir, si me tocó regar un sector de día, cambiar ese sector que fue de día para poder dejarlo revisado, chequeado, y que las presiones y que la descarga del sector fue la correcta, dejarlo y cambiarlo para un sector y ese volver a regarlo en la noche, ¿ok? En el próximo ciclo de riego. El cálculo de la frecuencia de los riegos y funciones va a ir completamente relacionado a las condiciones ambientales del mes. Ahí entran la variable de la K sub C en pleno verano, la evapotranspiración, y en el fondo a mayor K sub C y mayor evapotranspiración, yo debería tratar de ir acortando la frecuencia y regar un poco más. ¿Ya?
Los castaños efectivamente son sensibles a los suelos pesados o a los suelos con falta de oxígeno, por lo tanto es importante permitir regar y oxigenar. ¿Ya? Por lo tanto hay que tener mucha precaución al sobre regar. ¿Ya? Aquí, en esta lámina, la idea es demostrar el aporte de una evapotranspiración en milímetros. En la zona precordillera de Chile se mueve en el PIC entre 5,5 a 6. ¿Ya? Este gráfico, a diferencia del anterior, se los quería mostrar porque con una estrategia de riego, dentro de la cual ustedes se fijan, de diciembre en adelante, con riegos levemente más largos, logramos generar impacto hasta los 80 centímetros, ¿ya? Cambiando estrategia, logramos evitar perder humedad en profundidad, a pesar de que tuvimos un mayor consumo y la franja de movimiento de las líneas en PIC se mueve mucho más rápido. Por lo tanto, es importante plantearse estrategias de riego. Yo puedo partir regando más largo, pero si mi recurso es escaso, creo que es mejor administrar la pobreza. ¿Eso qué significa? Que puedo ir generando riegos por pulso, si es que me falta agua, pero le comparto agua al huerto completo. ¿Ok? Aquí se logra ver en un estanque, donde está el nivel de llenado, capacidad de campo, inicio de estrés, que en todo el periodo del riego pasado estuvimos bajo el nivel de estrés, pero los calibres fueron mayores. ¿Ok? Ahora, independiente de eso y apoyado en toda la tecnología, aquí hay una foto de un campo de castaño, donde yo tengo que complementar mi estrategia de riego con, en el caso de tener tecnología o ir orientando la tecnología como son las ondas de humedad, ¿cómo se llama? Acción de maceta automática, etcétera, en fondo programaciones para que a uno no confíe o no se confíe que no, sí regué, porque cuesta mucho auditar el riego cuando uno está remotamente o tiene su campo y tiene otra profesión y trabaja en otra cosa, cuesta mucho confiar en que se esté regando. Y lo primordial es que cuando uno va al campo, yo generalmente recomiendo que uno parta de la calicata, confíe en todo lo que es la tecnología, pero la calicata le va a permitir ver hasta cuánto estoy bajando el agua en el suelo. ¿Cómo está sanitariamente mi sistema radicular? ¿Cómo se comporta el agua? ¿Se me está secando? ¿Se me está generando en el centro una capa de aire? Por lo tanto, me está costando llegar el agua. ¿No me está bajando el agua? Se pueden determinar o se pueden generar muchos cambios en calicata, revisando calicata, y además junto con la calicata es importante auditar el sistema, que me esté entregando la cantidad de litros nominales que yo pretendo, y además correlacionar el sistema con la calicata, con el control del riego a través de tecnología, con un sistema que para mí es uno de los mejores y ha sido homologado desde mi experiencia en Nogales y en el fondo de la experiencia de varios nogaleros en Chile, de auditar el riego a través de la bomba Cholander también. ¿Ok? La bomba Cholander, ¿cómo funciona? Este gráfico es de la Universidad de Davis y relaciona la humedad relativa con la temperatura y los valores que yo tengo que tener para inicio de estrés. Entonces yo al configurar estas variables de acá, puedo determinar si mi planta está empezando a estresarse, y con estos inicios de estrés yo puedo lograr manejar. Si quiero que siga creciendo, quiero estresarla un poquito, quiero lograr aumentarle el desarrollo vegetativo. Por lo tanto es una muy buena herramienta, hay que seguir estudiándola, seguir ocupándola y seguir desarrollando para poder homologar esta experiencia que en Nogales está muy descrita y es muy importante. ¿Ok? La lectura de un Cholander, este gráfico muestra cómo se comporta hacia arriba y va aumentando en las semanas. ¿Ok? Ahora, dicho todo esto, considero que el castaño es un
me refiero que tiene sustentabilidad. ¿Por qué tiene sustentabilidad desde mi punto de vista? Porque al tener un riego tecnificado, ser una especie que por el momento no consume tanta agua como otra, lo tenemos que ocuparlo como una oportunidad y darlo a conocer, que estamos estudiando el riego, pero que además logramos ser sustentables. ¿Por qué logramos ser sustentables? Por la capacidad para hacer uso responsable del recurso. ¿Y cuál recurso? El recurso hídrico. Ahora, el riego tecnificado, que es lo que es mi opción y es lo que yo creo que si uno podemos optar a esto, es lo más importante, es porque me permite que los productores puedan optar a más y mejores rendimientos ahorrando recursos naturales. ¿Ya? Brevemente algunas conclusiones. Para mí, principalmente en los primeros años, el riego tanto por gravitacional o para plantaciones de secano como para plantaciones convencionales es fundamental, ¿ya? Porque esa aportada en la entrada en producción es vital, ¿ya? El riego para mí es necesario y es fundamental, como lo vieron en la gráfica, del desarrollo de fruto en adelante y sobre todo en el llenado de la castaña, fundamental. El calibre se logra hasta el último periodo de maduración de la castaña. Es decir, yo calibro hasta fines de marzo, principios de abril, por lo tanto, mientras pueda regar, sobre todo en la época de términos de verano y inicio de cosecha, tengo que seguir regando. Dentro del periodo más seco del suelo, que es el verano, el suelo retiene agua con mucha fuerza. Por lo tanto, si no lo mantengo hidratado, la planta tiene que generar un mayor esfuerzo osmótico, y ese mayor esfuerzo osmótico se traduce en baja de calibre. Un suelo húmedo, al contrario, la planta extrae agua con mucha mayor facilidad, por lo tanto mejora su fotosíntesis. Al mejorar su fotosíntesis, la planta trabaja más tiempo, y al trabajar más tiempo tiene una respuesta y un mejor calibre o crecimiento, por lo cual puedo considerar y manejar los objetivos que tengo planteados en mi huerto. Por el momento, eso sería mi presentación. Agradezco el tiempo, la paciencia y alguna... Parece que, disculpen, bueno, parece que Cristian apretó un botón y se desconectó. Vamos a ver si logra volver. Démosle un minutito para ver si se puede conectar, porque tenemos unas preguntas. Vamos a ver aquí. Francisco, ¿tú me ayudas? ¿Me escuchas, Francisco? Aló, sí, sí, te escucho perfecto. Hola, Ya, buen día. buenos días, Francisco. Sí, te escucho perfecto. Dame un segundito, que justo me llama Cristian. Si tú quieres dar unas palabras, dame un segundito. Sí, bueno, agradecer la participación de los presentes y los interesados. De una forma pueden iniciar preguntas a través del chat, o si quiere alguien empezar levantando la manito, podríamos iniciar y se las vamos reservando a Cristian, porque hay que aprovechar la oportunidad de que un experto te explique con peras y manzanas cómo funciona realmente la situación hídrica en un árbol tan importante como el castaño. Francisco, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ya, mira, justo cuando termina Cristian su experiencia, tuvo un problema con su computador, ¿ya? Más que con su conexión, ¿ya? Así que está tratando de corregir. Entonces, Francisco, tú como... Ahí está entrando Cristian. Perfecto. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Vamos a esperar que se conecte bien Cristian. Y... Ahí sí, perdonen, disculpen, se me cayó la conexión, así que ahora ya volví a entrar. Ya. Cristian, yo tengo una pregunta mientras esperamos alguna pregunta a las personas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, muchas gracias por tu exposición. Y quiero Muchas gracias consultar... a usted, como si disfruta, por la invitación. Mira, yo te quería consultar
hemos abordado el tema productivo vinculado con el riego y la eficiencia hídrica, ¿ya? Ujú. Pero te quiero preguntar, ¿cómo incide un buen riego en los resultados económicos en la producción de castaña? ¿Cómo incide un buen riego en el... Bueno, un buen riego, si tú piensas que la fruta le metes una matemática que nos enseñan en el colegio, que es el teorema de Pitágoras, pi r cuadrado, si yo logro hacer que la castaña crezca 1 gramo por unidad, si eso tú lo traduces a kilos por hectárea con buen riego, tú te puedes pegar un salto productivo, ¿cachai? Sobre todo y específicamente en el último periodo de la temporada, dentro de la cual la castaña está absorbiendo toda el agua que tú me entregues. O sea, si uno pudiera bañar las castañas en agua en marzo, las castañas se toman todo el agua sin ningún susto a saturar el suelo, ¿cachai? Porque está el suelo seco, está la castaña necesitando mucha humedad, perdón, mucha humedad de suelo me refiero, y ahí está generando la calibrada de fruta, completamente hasta el último minuto. Ya. Entonces podríamos decir que el riego incide directamente en el calibre final que vamos a obtener en la fruta y en definitiva en los precios que vamos a obtener, van a ofrecer por ella. De todas maneras, fíjate cómo se comportó el peso, y eso tiene que haber sido para todos los castañeros de Chile, cuando llovió en el verano, los estanques quedaron, porque fue una lluvia muy importante, quedaron muy saturados, muy cargados, y fue un año de una castaña grande en general. Bien. Por lo tanto, ¿qué mayor explicación que el riego es un tema importante y a considerar, dicho por el ejemplo que nos dio la naturaleza en ese verano, para una especie como el castaño? Yo tengo otra pregunta, pero quería preguntar, Francisco, ¿tú ves si hay alguna persona que quiera realizar una pregunta en el chat? ¿No? O en caso que tú nos quieras... Estaba revisando el chat y todavía no están realizando preguntas. Me parece que hay alguna dificultad porque no se ha escrito nada. Ya. Bueno, si alguien quiere pedir la palabra de todas maneras, a ver, aquí han levantado la mano. Juan Manuel, déjame aquí, Juan Manuel. Por favor, Juan Sí, Manuel, buenos días. hola, buenos días. Oye, estaba escuchando atentamente la charla, la encontré muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Y quería preguntarle, ¿qué pasa en el caso de los castaños que están, por ejemplo, de la 9ª región al sur, la región de la Araucanía, los ríos, donde tenemos pluviometría bastante alta? ¿Qué pasa con el riego en esa zona? ¿Es necesario el riego o se puede, de acuerdo con lo que pasó el año pasado, un verano demasiado seco, suplir solamente en la época de verano? Yo creo que una muy buena pregunta. Lamentablemente, cuando uno necesita suplir, que es lo que pasó el verano pasado, que fue un verano seco, ¿ok? Uno está a disposición de lo que me pueda entregar el clima, ¿ok? Todas las lluvias de verano, desde febrero en adelante, bienvenidas sean para el desarrollo del calibre de la castaña. Efectivamente, si es que tú tienes un régimen alto pluviométrico, pero tiene un verano seco, te puede generar un impacto en calibre de todas maneras. O sea, el castaño, si tú lograras asegurarte que vas a tener pluviometría en el mes de marzo o en el mes de febrero, suficiente como para suplirlo, pero con las condiciones actuales de clima, que no las podemos, el clima no se puede gobernar. Por lo tanto, contestando tu pregunta, si existe la disponibilidad tanto de recursos como la disponibilidad económica, si tú pudieras suplir para asegurarte y tener controlado el tema del régimen pensando en calibre, yo te recomendaría que pudieras poner riego. O sea, creo que es una, independiente que estemos en el sur, creo que es, y en el fondo
fondo, si te toca hablar con avellaneros, yo te aseguro que hay avellaneros del sur, que son muchas hectáreas plantadas de secano, si pudieran reconvertirse y poder lograr tener en periodo seco riego, lo harían. Perfecto, perfecto. Solo la consideración. ¿Y de qué cantidad de pluviometría anual deberíamos estar hablando para estar tranquilos en lo que es, perdón, para terminar, en lo que es el invierno, y qué cantidad de milímetros mínimo estimas tú que deberíamos tener entre enero y febrero de lluvia caída? O sea, de ahí para arriba decir, ¿sabéis qué? No es necesario regar, de ahí para abajo es fundamental regar. Mira, a ver, de milímetros en el fondo de invierno, yo creo que lo importante es la acumulación de nieve en la cordillera para poder tener agua, para poder regar en el verano, ¿ya? Acá... No, pero perdón, Cristian, pensando sin riego. sin riego, tú dices de secano. De secano, sí. Ya, idealmente, por ejemplo, siendo sin ser adivino, si es que tú pudieras tener en verano unas 3 lluvias, 2 lluvias de sobre 30 milímetros que te generen un buen impacto, 30 milímetros, 20 milímetros como mucho, que en el fondo esas... Porque también hay que considerar otra cosa. Cuando llueve, si la lluvia no es una lluvia potente en milímetros, al ser pareja sobre el suelo, tu capacidad de, en el fondo, entregar agua, sobre todo cuando el suelo está muy seco, queda muy superficial, por lo tanto no logra bajar mucho. Lluvias poco intensas en verano de 10, 15 milímetros no tienen un impacto más que en las malezas, o en muy pocos centímetros de suelo, sobre unos 20, 25, y dependiendo también de la intensidad, te logran generar que baje un poco más el agua. ¿Cachai? Por lo tanto, si tú te pudieras asegurar que te van a caer unas 2, 3 lluvias, 4 lluvias en el verano, complementarlo con otras más en marzo, que generalmente es un mes bastante seco en todo Chile, sería lo ideal. Perfecto, muchas gracias. Ok, de nada. Cristian, en la misma línea, ¿ya? Fresno nos consulta, en tu experiencia, ¿cuál es el impacto que tiene implementar tecnologías que monitorean y entregan información en tiempo real en las plantas? Ah, perdón, esa es de Carlos Volardo. Antes estaba... Un segundito. Cristian, ya. Existen variedades que están predispuestas a rajarse por estar aguas lluvias no previstas. ¿En variedades de castaño? ¿Sí? Sí, se ven algunas rajaduras cuando se tiene una lluvia muy grande, pero no te genera un mayor impacto o daño económico por el momento. Si tú ves alguna, el año pasado, la temporada que tuvimos esa lluvia de verano muy potente, la castaña absorbió mucha agua, el fruto me refiero, y se vieron más rajaduras de fruto, pero no hubo una incidencia o algún impacto en daño económico como por ejemplo, hacer un símil con una cereza. Ya. Bueno, y mira, y en cuanto a los volúmenes de riego que necesita el castaño, aquí una pregunta súper precisa de ese Fresno. ¿Cuántos metros cúbicos por hectárea para castaño tipo marrón? Me gustaría estar más acercándome a tener números más similares a tal vez levemente más similar a los avellanos. Tal vez no 5.000 metros cúbicos, sí poder estar en torno a los 4.000, y en el fondo todavía estamos recopilando mucha información, por lo tanto, lo que yo transmití en la presentación es una media de metros cúbicos hectárea año de lo que se hace en la zona con riego. Idealmente poder regar un poco más. Si nos pudiéramos estar acercando a estar precipitando, ojalá 1 milímetro por hora, sería ideal para poder tener un poco más de concentración de volumen de agua y poder profundizar un poco más el suelo. Mira, y evidentemente esta pregunta de Carlos Bocalandro se vincula mucho con lo que preguntó Juan Manuel y también Fresno, en el sentido de que, en tu experiencia, ¿cuál es el impacto que tiene implementar tecnologías que monitorean y entregan información en el tiempo real en las plantaciones? Convengamos que
la información que tú estás teniendo también ha sido porque has implementado tecnología. O sea, mira, la tecnología se viene implementando en la fruticultura desde norte a sur. Y eso ha pasado yo en la época que trabajé y me tocó vivir en Copiapó. Ya en esa época en Uva de Mesa funcionábamos con los dendrómetros, que eran los que medían el grosor del tallo, ¿cachai? También se oxigenaba el agua, por ejemplo. Hay mucha tecnología que es un aporte, pero para mí, a ver, teniendo la posibilidad de poder implementar tecnología, yo creo que una sonda de humedad para ir viendo la lectura, porque cuando uno habla con otros actores de la industria que me toca, amigos acá que son arandaneros, personales, que tienen plantaciones personales y han puesto, por ejemplo, tecnología en su arándano, que antes manejaban el riego de forma automatizada, que era por parejo, por decirte algo, 6 horas por sector, 2 veces a la semana, vamos regando, ¡pum! Se dieron cuenta que al poner una sonda, por ejemplo, en un arándano, en un Highbush, ya que es una planta mucho más grande, contra una planta Radidae, que son de un tamaño menor, que ambas cargan hartas toneladas de arándanos por hectárea, se dieron cuenta que con la estrategia de riego poco pensada que estaban haciendo, se les estaba quedando colgado del agua o les faltaba agua para los arándanos Highbush, porque evapotranspiran mucho más. Por lo tanto, yo creo que para partir con tecnología, sin despreciar la calicata, sin despreciar la autonomía del riego, porque también es muy importante aumentar el riego, y sin despreciar lo que uno ha aprendido tanto en la bomba Chulander, para mí una sonda de humedad es fundamental. Teniendo la posibilidad de poder implementarlo, yo creo que para un campo, porque en el fondo la receta del riego, para terminar la pregunta, no es universal, sino que es una receta específica para cada campo. Cada campo tiene una realidad distinta, tiene una realidad climática diferente y tiene una condición particular, pendiente, tipo de suelo, tipo de riego, etcétera. Por lo tanto, si yo puedo aprender a utilizar las sondas para validar esa estrategia de riego, yo creo que es un check. Cristian nos pregunta, Cefres, si hay alguna diferencia entre sativa y me imagino que marrón, ¿existe alguna diferencia entre portaingentos, francos, castanea sativa versus un híbrido sativa X, crenata, en términos de agua? Básicamente hay unas plantas que son menos vigorosas, ¿ya? Por lo tanto, en Chile actualmente solamente tenemos portainjertos de castanea sativa. Diferencial, que es lo que se vio en la foto, que son híbridos, la tasa de evapotranspiración, por lo que yo he investigado hasta el minuto en la Universidad de Michigan, es la misma y pareja para los dos. Por lo tanto, el consumo de agua va a depender ya, y ahí habría que entrar a diferenciar la pregunta de Cristian Fresno con otro tipo de lecturas, por ejemplo, con la bomba Chulander. Pero para esa pregunta en específico, me atrevería a contestar que son muy similares. Ya. Cristian, tú me habías comentado también, ahí estábamos hablando del cambio climático antes de partir, y Jaime Salvo de INEA nos pregunta, ¿qué efecto podemos esperar en el castaño el aumento de las temperaturas futuros asociado al cambio climático? Yo creo que, y ahí es donde entra el tema de la sustentabilidad, yo creo que con el cambio climático, con el tipo de temporada que tuvimos el año pasado, donde el tema de recursos hídricos en todo Chile, para poder alcanzar los riegos, ¿ya? Y en la época que es fundamental el riego para el castaño, yo creo que la sustentabilidad de poder optar a un sistema de riego tecnificado es fundamental, porque el recurso no lo vamos a asegurar. La pregunta de la persona anterior, que en el fondo decía que con cuánta lluvia yo podría considerar un sistema de riego, que es muy válida,
pero prefiero, como la agricultura es una ciencia tan poco exacta, y existen grados de control climático que no puedo tener, yo creo que el riego es un must para enfrentar el cambio climático. Rodrigo, Cristian, Rodrigo Venegas, ¿me escucha? Sí, sí, escucho perfecto. Rodrigo, Sí, usted tenía una pregunta. buenos días. Sí, primero agradecerle a Cristian la excelente exposición. Y tomando el punto quizás más importante de la importancia y relevancia que tiene el riego, según lo que nos muestra Cristian, quería preguntarle a Cristian si nos puede comentar, en base a su experiencia, cómo ve el cultivo de la castaña comparado con otros cultivos alternativos en Chile desde el punto de vista de la huella hídrica y de la sostenibilidad del cultivo. Hoy día estamos viendo una tendencia muy importante tanto en Europa como en Estados Unidos, en términos de ciertas exigencias desde el punto de vista de las huellas, huella de carbono, huella hídrica, y tal vez pienso que el cultivo del castaño podría tener una relevancia desde esa perspectiva en el futuro, pensando que es una industria muy incipiente actualmente en Chile. Muchas gracias. Ya, gracias Rodrigo por tu pregunta. Mira, yo dentro de otros frutales, yo me ha tocado trabajar con uva de mesa, cítrico, cerezo, carozo, frutales de nuez como nogales, avellana, y actualmente hace ya casi 9 años con castaño. Me atrevería a decirte que el castaño dentro del tema sustentable, y gracias a las condiciones que tenemos en Chile, que no tenemos plagas como hay en Europa, por lo tanto fumigaciones y control de plaga, fumigaciones de insecticidas, fungicidas, etcétera, no realizamos aplicaciones muy pocas en comparación con otros frutales, además de que el consumo de agua es bastante menor a otros frutales. Considero que es un castaño, o sea, perdón, considero que es una especie que tiene un muy bajo impacto, y además que al ser un árbol tan grande debe generar, y eso se puede seguir estudiando y se puede levantar para estudiarlo, creo que tiene una captura de carbono importante. Cristian, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, tú ahí has comentado algo importante ahí, la captura de carbono. Eventualmente un huerto de castaño podría ofrecer servicio de captura de carbono, no sé, una idea loca en el futuro. Yo creo que es una idea que también se puede medir. O sea, yo sé que hay, y lo están haciendo en otro tipo de industria, medir la captura de carbono de las especies. Yo creo que toda la tendencia va para ir generando una agricultura más renovable, y el castaño en ese sentido, al ser un árbol bastante simple en cuanto a manejos, va para allá. No tenemos que aplicar, no tenemos que meter tanta maquinaria para controlar en el fondo enemigo o labores o consumo de jornadas por hectárea. Es bastante amigable, se podría decir, con el medio ambiente. Bueno, complemento, disculpa, complemento lo que estamos viendo nosotros con la idea del Foro de Internacionalización de la Castaña, que nace también por el sentido de considerar al castaño en sí como un árbol regenerador de ecosistemas productivos, capturador de tanto carbono como acumulador de agua, ya sea en su característica vegetal, hojas o fruta. Eso es parte de lo que el foro en sí también quiere potenciar y estandarizar a nivel país. Por lo tanto, en el foro se va a presentar expertos de nivel internacional que van a profundizar aún más lo que estamos viendo en este instante. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Cristian, muchas gracias a ti. Cristian, te quiero preguntar, y quiero pedirle disculpas, quedaron preguntas en el chat, las tengo anotadas, para si una persona se quiere comunicar contigo, ¿cómo lo hace? Bueno, en la presentación dejé mi número de teléfono. Aquí estoy viendo algunas de las preguntas. Está mi correo electrónico también.
Por lo tanto, estoy viendo estas preguntas de una persona que conozco que se llama Cristian Fresno, por lo tanto son varias, así que preferiría que la habláramos por teléfono para no, si es que ya el tiempo se agotó. Por lo tanto, dejo abierto mi correo electrónico, la página web de la consultora, así que, o sea, perdón, la página de Instagram de la consultora, donde también ahí hay harta información en lo que se está haciendo, harto contacto con páginas internacionales también. Así que abierto a conversar, a seguir desarrollando la industria con todos los actores importantes. Y bueno, gracias nuevamente a Fede Fruta por la invitación. Y, y por mi parte he dicho todo. Muchas gracias, Cristian. Te pasaste por tu voluntad. Personalmente los dejo invitados a visitar www.chilecastanea.cl. En la página vamos a dejar en un repositorio tanto el video de la charla del día de hoy. Vamos a solicitar a Cristian también si podemos dejar ahí la presentación. Vamos también a darle las gracias a Andes Value por ser el gestor de estas instancias, ¿ya? A Chile Organic y Chile Organic con su líder ahí, tanto Gloria como Francisco, que están poniendo el empeño para poder facilitar estas iniciativas. Bueno, nosotros por parte de Fede Fruta queremos agradecer a todos por su participación, agradecer el apoyo tanto de la Universidad del Biobío como de la Universidad de Talca, y también el apoyo del Fondo de Inversiones Sudamérica. Así que con esto nos despedimos. Estar atento para próximamente tener otro ciclo de webinar en donde vamos a contar con abordar el tema del mercado en castaña, y por supuesto darle las gracias a Corfo, que nos ha dado la oportunidad, confiado en este grupo de actores y que está potenciando el ecosistema de la castaña en Ñuble, pero sabemos que vamos a irradiar a todo el país. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego, gracias. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias.